Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente, de verdad es un privilegio poder estar en esta mañana, hoy el día del Señor nuevamente en la presencia de Él y poder compartirles una palabra de la cual el Señor me ha confrontado poderosamente en esta semana. Yo espero que así como Dios me ha hablado a mí, también el Señor pueda confrontarte en esta hora. Y quiero que vayamos en nuestra Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, 23. Vamos a mirar esta palabra. Muchas veces hemos pasado por este versículo, pero vamos a leerlo en otra versión, en la versión de Dios habla hoy, y luego lo vamos a ver en la versión de Nueva Versión Internacional. Dice: uno es libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica a la comunidad. En otras palabras, en la Nueva Versión Internacional dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Quiero compartirte esto porque me acordaba de esos tiempos cuando yo empecé a ser cristiana. Me encontraba en otro país compartiendo con una serie de chicos cristianos, y en esta reunión cristiana estábamos haciendo una fogata y todos estaban los jóvenes. Me tocó compartir con ellos 3 noches seguidas. Estábamos haciendo diferentes actividades y estábamos cantando alabanza, luego estábamos hablando cosas bien bonitas del Señor. Pero luego, en tarde de la noche, varios de los jóvenes, varios de los chicos se acercan donde mí y vienen cada uno con una cerveza en la mano. Y yo decía, pero ¿cómo así? Si estamos alabando al Señor, se supone que somos cristianos, ¿y por qué aquí la gente toma? O sea, yo pensaba que era como parte de la cultura. Pero ellos me decían, pero Mildred, mira, una cervecita, eso no, nadie va a saber. Y yo decía, pero mira cómo es tan inteligente el enemigo de cómo minimizar una realidad de que existe un problema mayor. Y era lo que quiero compartirles hoy en esta mañana, era de ver, no, una cervecita, mira, nadie te va a ver, mira que estás en otro país, nadie va a decir nada. Pero aunque nadie me estaba viendo, en mi espíritu había algo de que no lo estaba haciendo bien. Y es precisamente esto de lo que quiero hablarte. O sea, uno es libre de hacer lo que uno quiere, pero de verdad no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Esto fue algo que el Señor me confrontó en ese mismo instante. Obviamente para mí fue un poco hipócrita de pronto de este grupo, y quizás primero hablar de cosas de Dios y luego como si nada estar tomando. O sea, quizás no me llevé una buena impresión del grupo de cristianos de los cuales yo estaba compartiendo en esa noche. Pero lo hicieron con una cerveza en la mano. Luego decían, no, pero mira, vamos a hacer esto. Y yo me sentí así como escandalizada por ver este cuadro. Y bueno, en el principio yo no los juzgué, no los traté mal, porque en realidad yo decía, bueno, de pronto ellos están pecando de una forma diferente a la cual yo estoy pecando. Pero lo que me causó curiosidad de todo esto fue que ellos seguían insistiendo en: Mildred, ven, tómate una cervecita, mira, tómate un tequilita, tómate esto, tómate un traguito, ven, dale, no seas aguafiesta. Ay, es que allá en Colombia son muy evangélicos, todo eso. No era el hecho de que yo no tomara. Lo interesante es ver de que cómo algunas personas minimizan el pecado. Tratan de ver algo así, y la forma de cómo ellos hablan, una cervecita, mira esta cosita, es como minimizar ese problema tan chiquito, cuando el pecado realmente es algo mucho más grande. Y sabes, lastimosamente hay muchos cristianos que necesitan entregar más y más cosas de su vida, y aún les han sido difíciles. Hay muchos cristianos que entregan lo que es fácil entregarle al Señor. Hay muchos cristianos que todavía luchan con hábitos, con ataduras, con adicciones que aún no superan. Entonces, yo quiero que en esta mañana vamos a hablar acerca de esto, y vamos a ver ciertas condiciones o situaciones, hábitos que de pronto los cristianos aún no han entregado completamente al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te doy gracias en esta hora, y te pido, Dios, para que nos confrontes con tu verdad a cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, para que nos hables, para que nos hagas entender tu palabra, Dios, a través de Corintios, a través de la vida de Pablo, Señor. Te pido para que los oídos, los corazones, los ojos estén abiertos de cada persona que está allí al frente escuchando esta palabra, y que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Quédate con nosotros en esta mañana, mi Rey, en el nombre de Jesús. Decimos amén. Bueno, y miremos el ejemplo de Pablo. Hay personas que de pronto tienen un cambio inmediato, ¿cierto? Hay personas que de pronto, cuando conocen del Señor, inmediatamente cambian su forma
de pensar, su forma de actuar. Pero hay otras personas que de pronto su proceso no es así. Por ejemplo, hay cristianos que de pronto antes eran drogadictos, eran alcohólicos, eran gays, eran lesbianas, eran asesinos, eran mujeriegos, etc. Pero luego que conocieron del Señor, ellos fueron cambiados y supieron entregarle cada detalle de sus vidas al Señor, cada aspecto de su vida. Por ejemplo, miremos el caso de Pablo. Pablo era un hombre, en el principio él no se llamaba Pablo, sino Saulo, y era perseguidor de cristianos. Pero una vez conoció al Señor, fue inmediato, ¿cierto? Miremos los discípulos de Jesús. Tuvieron un cambio también, pero fue aún mucho más lento. Y yo comparo los discípulos con Pablo. Pablo amarcó muchos más libros, hizo más cosas que los propios discípulos que estuvieron con Jesús por 3 años. Y vieron y estuvieron con el propio maestro, siendo su mejor ejemplo a su lado. Aún lidiaban con sus cosas. Y tanto fue que mirando Pablo con los discípulos, Pablo creció aún mucho más rápido, abarcó mucho más cosas en poco tiempo, escribió muchos más libros que incluso los propios discípulos, ¿cierto? Y así pasa con muchos cristianos de hoy día. Muchos hacen cambios rápidos porque se dejan usar por el Señor, porque entregan toda su vida al Señor y dejan que el Señor transforme su vida, y su proceso es aún mucho más rápido. ¿Y por qué para algunos cristianos el proceso es más lento y para otros es más rápido? Precisamente porque ellos saben entregarle y se desnudan delante de la presencia de Dios, entregándole cada área completa de su vida. Y la propia palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquí cuando Pablo nos está hablando de que podemos hacer lo que queramos, pero que todo no nos conviene, es importante entender de que no todas las cosas nos edifican. Nosotros tenemos a la mano muchísimas cosas para hacer. ¿Sabes? Aquí Pablo, cuando nosotros lo vemos en el contexto del versículo, él está hablando acerca de la comida, acerca de la idolatría. Pero si tú miras todo el capítulo desde el principio, de todo el capítulo 10, tú puedes ver que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y él está hablando acerca de un mensaje: coman todo lo que quieran. Píntense a Pablo diciendo este mismo versículo en los días de hoy: pueden comer todo lo que quieran, pueden comer bandeja paisa, pueden comerse los chicharrones de Darlene, pueden comerse todos los pasteles de Elgin y Ashley, perro caliente, hamburguesa, todas las gaseosas que quieran, todo, las comidas más grasosas que hayan, coman todo lo que quieran. Pero ahí viene la segunda parte del versículo que Pablo está hablando: pero ¿en qué aprovecha eso a mi vida? ¿Será que esto me conviene? Pero escucha esto: si hay alguien que está al lado tuyo, que te está viendo, y esa es la segunda parte del versículo, alguien que sabe que tú eres cristiano y no está de acuerdo con lo que estás haciendo, dice la palabra de Dios que tú mismo puedes ser piedra de tropiezo para esa persona y tu testimonio no será bien visto por las demás personas. Así que no solamente es el hecho de que tú puedas hacer cosas, también incluso en la forma como nosotros nos comportamos, como nosotros comemos, en la forma como nosotros nos vemos. Cuidémonos a nosotros mismos, porque así como él está hablando así en el contexto de la comida, este pasaje habla también no solamente de comida, de que es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Pablo, en el siguiente versículo, en el versículo 24, él está exhortando: ninguno busque su propio bienestar o su propio bien, sino busque el bien de los demás. En otras versiones: no se preocupen por ustedes, no sean egoístas, no se preocupen por lo suyo, preocúpense por los demás. Y por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el testimonio. Cuando yo les estaba comentando acerca de esto, a pesar de que yo estaba en otro país, de que nadie me estaba viendo, yo podría perfectamente haber tomado una cerveza, pero ¿a quién estaba engañando? Yo podría engañar a las demás personas, pero también me estaba engañando a mí, ¿cierto? Porque mi Espíritu Santo me estaba confrontando, no me estaba sintiendo bien. ¿Y qué hizo? Que yo rechazara esas invitaciones de mis amigos. Entonces, aquí Pablo está hablando acerca de eso. Hay una palabra griega que se llama hedonismo. Y la palabra hedonismo significa poner el placer antes que cualquier cosa. Significa rendir culto a tu cuerpo. Es vivir por lo que te gusta. Y lamentablemente vivimos en una sociedad hedonista, que no le importa si edifica
o no edifica. ¿Cuántas personas hedonistas o cuántos comportamientos hedonistas hemos tenido? Son personas que les gusta, y si te gusta, hazlo. Si te sientes bien con eso, hazlo. Pero que dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero aún así lo hago. Por ejemplo, Sansón, ¿se acuerdan? Sansón, le dijeron, no se meta con esa filistea. Él no prestó atención, pero a él le gustaba y se metió con la filistea. ¿Y qué terminó pasando? La mujer le cortó el cabello y terminó muriéndose. El propio David, hombre conforme al corazón de Dios. David vio a una mujer desnuda, Betsabé, esposa de Urías, y desde el balcón la aseó y sabía que lo que él estaba haciendo estaba mal. ¿Qué hizo? Se dejó llevar más por lo que él más le gustaba, llegar al punto de poder acostarse con ella y tener un hijo con ella, y más adelante pues vemos todo lo que pasó. Esto es un perfecto caso de hedonismo. Hedonismo es poner cualquier cosa a un lado y hacer lo que a mí me gusta. Es decir, es una actitud egoísta, es decir, dejarme llevar por los placeres de mi carne. Es algo que me atrae, es algo que me hace sentir bien. En pocas palabras, aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, pongan a un lado sus placeres, es decir, dejen de ser hedonistas, pongan su hedonismo a un lado y sean responsables en la forma como ustedes están actuando, ¿ya? Si no edifica, pues simplemente no lo hagas. Pero ¿qué tiene que ver este término del hedonismo con lo que estamos hablando? Porque como seres humanos encontramos placer en lo que nos gusta. Y comparándonos con lo que dice Pablo, es exactamente eso. Puedo hacer lo que yo quiero, pero si no me edifica, de ahí, en este momento, esto se vuelve ya un poquito más peligroso, porque de ahí viene el nacimiento de los malos hábitos, de las adicciones, de las cosas que de pronto no son edificantes para mi vida. Por ejemplo, el drogadicto. El drogadicto empezó con una pequeña dosis, empezó a probar una pequeña cantidad, le gustó y luego quiso más y no se conformó con una pequeña dosis la siguiente vez, sino que ya la siguiente era otra más grande. Empezó como un hábito y luego se convirtió en una adicción. Así es el alcohólico. El alcohólico empieza con una copita, empieza con un traguito, luego sigue con 2, con 4, con 8 y luego se convierte en varias botellas. ¿Qué pasa? Empieza con un hábito y luego se convierte en una adicción. Otro caso es el adicto a la pornografía. Vio un videíto, vio una fotografía de algo que le gustó, entró en sus ojos, le dio placer eso que vio y luego le fue difícil porque le siguió gustando, fue un poco difícil salirse de ahí. ¿A qué voy con todo esto, mi hermano? A que la adicción es un hábito destructivo y muchas personas se echan la mentira. No, yo puedo controlarlo, yo puedo hacer esto. Pero, ¿sabes? Esta no es la verdad. La verdad es que los hábitos, las adicciones y todas estas malas costumbres luego terminarán controlándome a mí. Y hasta que yo no renuncie a todo esto, va a ser difícil que yo pueda salirme de ese hueco. Entonces, lastimosamente, mi hermano, hay cristianos hedonistas. Entonces, recuerda este término, hedonista, es todo lo que a mí me gusta. Hay muchos cristianos que están ahí escondidos, que solamente le entregan una parte del Señor, no quieren pedir ayuda por vergüenza, porque son líderes, porque son quizás hasta pastores, porque son personas de eminencia, porque son personas que tienen un ministerio visible, se han quedado allí y han luchado y han lidiado con ese pecado oculto y no piden ayuda. ¿Y qué hace? Que esta persona, ¿qué es lo que está haciendo? Empieza a acariciar y a consentir ese pecado. Muchas veces son mentiras del propio Satanás. Satanás me está haciendo creer de que eso no es nada, de que es un pecadito y que ese pecado no va a hacer nada. Pero, ¿sabe? No es así, mi hermano. Hay cosas que de pronto son muy insignificantes para la gente. Hay hombres que miran a otras mujeres que están casadas, hay mujeres que miran a otros hombres, también ven como normal el abuso, el maltrato, el robar, cuando hago cosas ilegales, cuando nadie me está viendo. Y así, y si yo no le hago nada a nadie, no le hago daño a nadie, pues lo sigo haciendo. Y mira, yo no vengo a juzgarte el tipo de pecado que tú tienes o que tengamos nosotros. Cada uno sabe las áreas de nuestra vida que necesitan entregarle al Señor, porque cada uno de nosotros sabe con qué actitudes hedonistas
está lidiando. Y yo no soy Dios, pero es la palabra del Señor la que nos está confrontando. Por eso es que nosotros necesitamos darnos cuenta una vez más de que necesitamos renunciar a estas cosas. Yo no voy a decir, te vas para el infierno ahora mismo, no. Porque es que el enemigo nos quiere hacer creer eso. Y cada uno de nosotros, el Señor nos está confrontando a través del Espíritu Santo. Nosotros estamos viendo este pasaje, necesitamos analizarlo, necesitamos que entendamos que nos está confrontando a nuestro estilo de vida. Si estamos realmente haciéndolo bien, si nos está edificando o no nos está edificando. Si nos conviene o no nos conviene. Se trata de que si eso que estamos haciendo hoy te edifica o no te edifica. Y sabes, mi hermano, este es el punto. Hoy necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Hoy necesitamos entender, mi hermano, de que todo lo que nosotros estemos haciendo en nuestra vida le glorifica o no le glorifica al Señor. En esta forma en la cual nosotros estamos viviendo día a día, en la forma como nosotros estamos actuando, edifica o no edifica tu vida, glorifica o no glorifica a Dios, te ayuda o no te ayuda para bien. Entonces siempre piensa en esto. ¿Sabe? Muchos años atrás, cuando todavía no tenía hijos, tenía muchos amigos músicos y estudiaba en la universidad música. Yo me rodeaba de muchos eventos porque en la universidad teníamos que estar en eventos musicales, pero a la vez yo iba a la iglesia a cantar. ¿Ya? Me encontraba en esta situación, cantaba con el grupo musical, con el coro, y no eran canciones cristianas, porque en la universidad pues no, obviamente a uno no le enseñan canciones cristianas, pero luego me encontraba como en una disyuntiva. Cantaba para el Señor, pero a la vez cantaba en estos grupos musicales, y no eran nada malo, eran simplemente cosas que de pronto eran culturales. Yo decía, pero llegaba un momento en que era tan confrontada con el Señor que al principio me parecía normal, porque en la universidad nos enseñaban a tocar ciertas cosas, y ahí venía el concepto de cómo nosotros estábamos viendo la música. La música no existe, como quien dice, no existe la música cristiana o la música que no es cristiana, porque la música no es una sola, ¿cierto? Empezamos a interpretar, por ejemplo, tú escuchas un vallenato. ¿Cuál es la diferencia de un vallenato cristiano a un vallenato que no es cristiano? Lo que lo diferencia es la letra, que uno es para glorificar a Dios y el otro es para los deleites de las personas, por el despecho, y le están cantando al desamor, o están cantando a la infidelidad, o están cantándole a una mujer, o están cantándole a un hombre, lo que sea. Entonces eso era lo que hacía diferente, o eso es lo que hace diferente la música cristiana a la música que no es cristiana. Lo hace diferente la letra. Pero ahí yo veía a quién está glorificando estas canciones que yo estoy cantando. Obviamente, por ejemplo, tú estás cantando canciones para cumpleaños, es para glorificar a la persona, de pronto celebrar el cumpleaños de la persona. Ahí no estamos haciendo nada, simplemente estamos celebrando la vida de una persona. Por ejemplo, una pareja que se casa, ¿cierto? Una pareja que se casa canta canciones para el amor, pero no está glorificando a Dios, sino que estás celebrando el amor. Entonces existen ciertas cosas que son para glorificar a Dios y ciertas cosas que no. Pero gran parte de todas estas canciones que yo estaba cantando allá en la universidad me llevaron a pensar, ¿en realidad está glorificando a Dios o no está glorificando a Dios? ¿Me está edificando a mí? Bueno, me estaba edificando en una forma musical, pero una cosa llevaba a la otra, porque entre toques y toques habían fiestas y habían personas que no eran cristianas. Hay música que es para nuestro deleite, que hay música hedonista, es decir, para nuestro gusto, y una cosa te lleva a la otra, y una cosa te lleva a la otra, te lleva a emborrachar, te lleva a tomar, te lleva a divertirte, te lleva a pasar ciertos tipos de emociones, ¿cierto? Hay música que la gente dice, ay, esa canción me da por la cabeza. Hay música que te da nostalgia, hay música que te mueve el cuerpo, hay música que te alegra, pero también hay música que te entristece. Es decir, hay música que son para nuestros placeres. Esto significa que es una música hedonista. Entonces ahí viene lo importante para preguntarnos, ¿qué es lo realmente que está edificando mi espíritu? ¿Será que glorifica o no glorifica al Señor? Y no me quiero desviar en cuanto a la música, porque en la música uno debe ser profesional, ¿cierto? Existen muchos cristianos que también cantan o tocan en otros eventos que no son cristianos, pero ya en su nivel espiritual deben saber identificar esto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que depende del tipo o el nivel de madurez que tú tengas
que tú puedas controlar ciertas cosas. Si tú no tienes un nivel de madurez, si eres fácilmente influenciable, fácilmente caes en el pecado y fácilmente te dejas influenciar por las amistades, por los ritmos musicales, y luego quieres venir a tocar o a alabar al Señor, ¿será que esto glorifica o no glorifica al Señor? Simplemente es para pensarlo, no es para criticarte ni para cuestionarte acerca de esto. Pero en realidad cuando uno viene a adorar el nombre del Señor, cuando uno viene a cantar al Señor, o es todo para el Señor, como dice la palabra de Dios, es muy clara. O eres frío o eres caliente, porque a los tibios el Señor vomitará de nuestra boca. Así que tenemos que saber controlar esto. Lo mejor a veces es ni siquiera hacerlo, porque mucha gente no sabe resistir la carne. Mucha gente se deja dominar por esto. Y sabe, hay mucho cristiano que se deja llevar por el hedonismo. Yo a partir de este momento de la música, de la universidad, empecé a apartarme un poco de ciertas amistades que no me estaban edificando. Y yo creo que fue lo mejor para poder crecer en mi vida espiritual. Hay personas que dicen, hagan con su vida y dejen vivir. Y como cristianos, ¿sabes? Nosotros no vivimos para agradar al hombre. Sí, eso es cierto. Pero como cristianos, sí tenemos que guardar un testimonio. Tenemos que cuidar un testimonio. Y la segunda parte del versículo, en el versículo 24 de 1 Corintios 10, decía: ninguno busque su propio bien para sí. Es decir, nadie piense en sí mismo. Aquí el punto es que todo lo que yo hago en mi vida me edifica o no me edifica. Y también edifica al que tengo a mi lado o no me edifica. Entonces, mi hermano, hoy quiero que nos confrontemos con esta palabra. ¿Crees que lo que estás haciendo está bien? ¿Daña a los demás? Y aquí es donde vienen las pruebas. Si lo que estás haciendo te está apartando de Dios o te está acercando más de Dios, esta es la verdadera prueba. Si lo que tú estás haciendo te está apartando de Dios, simplemente aléjate de estar haciendo eso. Pero no es que yo no he matado a nadie, no es que yo no robo a nadie, no se trata de eso. No se trata de que tú estés matando a alguien. Se trata nuevamente es si edifica o no edifica. ¿Sabes? Desde mi niñez, otra experiencia con la música. Desde mi niñez yo siempre crecí con la influencia vallenata. A mi mamá le encantaba Diomedes Díaz y eso era Diomedes en la mañana, Diomedes en la tarde, Diomedes en la noche. La gente con la que yo me rodeaba era mucha música vallenata. Y luego me empezó a gustar mucho el género vallenato. Ya cuando fui creciendo llegó Silvestre Dangond y me gustaba Silvestre Dangond antes de ser cristiana. Pero luego cuando ya conocí al Señor, empecé a chocar un poquito acerca con mi estilo de vida. A pesar de que el vallenato era como una melodía chévere, y ahí vengo con eso. Tú dices, no, bueno, el vallenato es bien, y yo no estoy diciendo que el vallenato sea malo, pero luego tú eres capaz de escuchar un solo vallenato y ya. No, es que el problema es que si tú empiezas a escuchar un vallenato, empiezas a escuchar otro vallenato, y luego sigue otro vallenato que es más bueno, y luego de eso lleva una cosa a la otra, y este vallenato me da por la cabeza, y luego vienen las parrandas, vienen el ron y los hombres, mujeres. Entonces yo hice la prueba con mis inicios y esa era la pregunta que yo me hacía: ¿esto me edifica o no me edifica? Entonces yo tuve que ponerle un freno a este tipo de género musical en mi vida. Yo me di cuenta de que sí, porque cuando yo escuchaba una alabanza y me ponía a escuchar un vallenato de Silvestre Dangond, eran más los vallenatos que escuchaba que las alabanzas. Y en mis inicios era un poco débil en el espíritu. Yo empecé a trabajarle a esa área. Entonces, cuando uno estaba buscando alabanzas, me aparecía el historial de las canciones de Silvestre Dangond y Diomedes Díaz y todas estas cosas. Entonces, cuando yo quería ver, escuchaba 2 alabanzas y escuchaba como 8 canciones de Silvestre Dangond y terminaba escuchando toda la mañana. ¿Y qué pasaba? Que esto, yo misma me di cuenta de que era más lo que yo me estaba apartando del Señor, que más lo que yo pasaba más tiempo en la presencia del Señor. Y me tocó confrontar y me tocó pedirle el perdón al Señor y me tocó renunciar a estas cosas, porque ya yo empecé a estar involucrada en el ministerio de alabanza. Y vino una palabra bien contundente a mi vida en Éxodo capítulo 20 del 3 al 6. Y mira lo que dice la palabra de Dios, que fue como mitad te quiero. No tendrás dioses delante de mí.
o no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y miremos esta versión de la palabra de Dios para hoy. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas, ni lo que está debajo de las aguas. No te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y luego dice más adelante, pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me amen y obedezcan mis mandamientos. Y aquí es donde voy, mi hermano. Escucha bien, si hay un hábito o hay algo que está robando el tiempo de Dios o el lugar de Dios, entonces este hábito es destructivo para tu vida. Y como lo dice aquí, no te inclines a ellos, no adores, porque yo soy tu Dios. Entonces, Silvestre Dangond se volvió para mí en mis principios un ídolo. Y me encantaba Silvestre Dangond para arriba, para abajo y todo eso. Pero luego me di cuenta con este versículo en Éxodo de que yo tenía que apartarme porque el único Dios es un Dios celoso. Y saben, Él no comparte su gloria con nadie. Así que si mi tiempo lo estaba tomando esta persona, Dios iba a desecharme, o de pronto Dios me iba a apartar del ministerio que yo estaba haciendo. ¿Y qué hice yo? Eché a un lado esas cosas que estaba teniendo y dije, Señor, sí, quiero que tú seas mi Dios. Entonces todo eso en mi vida se llamaba hedonismo. Estas cosas que me estaban dando placer, estas cosas que me estaban apartando de Dios. Y sabes, a veces nosotros somos nuestros propios dioses. Tu trabajo es tu propio Dios. Tu relación es tu propio Dios. Aquella persona que tú adoras a veces es tu propio Dios. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que preguntar, ¿es Cristo el centro de tu vida? Y ahí vienen, y quiero pasar a otra parte, no solamente es el vallenato, no solamente es la música. Por ejemplo, hoy juega Junior y hoy es domingo. Pastor, hoy no voy para la iglesia porque usted sabe que hoy juega el Real Madrid. Usted sabe que hoy juega, mejor dicho, el Nacional. Así que hoy no voy para la iglesia. Tenemos el control del joystick y jóvenes. Hoy día eso es la novedad, ¿cierto? Jóvenes jugando el Fortnite, Game of Thrones, Resident Evil, Minecraft, el Roblox, el Dota, el Global Offensive, el Destiny, etc. Hay una cantidad de cosas. No es que yo me lo sepa, pero investigué acerca de esto. Y mientras estos muchachos están jugando con sus joysticks, también los padres están pegados o los familiares están pegados al Netflix, al Prime, al YouTube o a las novelas del momento o a las redes sociales todo el tiempo. Y ahí viene la pregunta, cuenta el tiempo del día en que te estás pasando dedicándole tiempo a esto y compara cuánto tiempo le estás tú pasando a la presencia de Dios. Cuéntalo, ¿cuánto tiempo tú te estás pasando en jugando estas cosas? ¿Cuánto tiempo estás pasando en el televisor? ¿Cuánto tiempo estás jugando con tus juegos? ¿Cuánto tiempo estás pasando en tus tablets? Y también hay otras cosas, por ejemplo, la Coca-Cola se vuelve como un veneno a nuestra vida. Y dice, ¿no? Hay personas que toman Coca-Cola en la mañana, Coca-Cola en el mediodía, Coca-Cola en la merienda, Coca-Cola en la noche, Coca-Cola antes de acostarse. Y no te vengo a hablar de lo que nosotros tenemos que comer o no, pero cada uno sabe qué es lo mejor para tu salud. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿cierto? Nosotros debemos cuidarnos de estar comiendo comidas que no son saludables. Y quizás para nosotros en esta cuarentena ha sido así. Muchas personas han subido de peso rápidamente. Y hoy vengo a hablarte acerca de 4 pasos para vencer estos malos hábitos, vicios y adicciones. El primero, mi hermano, es que tú puedas identificarlo, ¿sabe? Huye de esos malos hábitos, huye de esas adicciones, de esos vicios. Pero sé consciente y recordemos lo que dice la palabra, lo que les estaba leyendo ahorita en Éxodo. No tendrás dioses delante de mí. Y mire lo que dice la palabra de Dios como segundo punto, Romanos 8, del 3 al 4. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y mi hermano, en el antiguo pacto, Dios instituyó la ley para cada cosa. Mucha gente vivía según la ley, es decir, con la mentalidad legalista. Había ley para todo, ¿cierto? Hoy día hay mucho cristiano también que vive legalista, es decir, vive pensando que se prohíben muchas cosas. Hay personas que te dicen, amigos tuyos que te dicen, en tu iglesia te dejan bailar, en tu iglesia te dejan usar faldas, oye, en tu iglesia te dejan usar pantalones, en tu iglesia se maquillan, en tu iglesia se ponen aretes, en tu iglesia hacen lo otro, en tu iglesia toman, ¿sabes? Y nosotros como cristianos, a nosotros nadie nos prohíbe nada, porque nosotros no vivimos bajo un régimen de leyes, vivimos bajo la gracia del Señor. Y todo lo que nosotros hagamos como cristianos debe agradar a Dios o no al Señor. Y todo lo que nosotros hagamos como cristianos debe tener la condición de que debe agradar a Dios y no al hombre, ni a la carne, ni por cumplir leyes o normas de las que el hombre nos esté imponiendo. ¿Sabes? Como iglesia a veces tenemos ciertas leyes o ciertas normas que son humanas, ¿ya? Como horarios, como de pronto reglamentos que tenemos, que de pronto no están en la palabra, pero que nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades. Pero lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios no le agrada, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque si a Dios no le agrada cierto estilo de vida, nosotros debemos vivir para agradar solamente al Señor. Y sabes, lastimosamente dentro de la iglesia se está usando mucho el legalismo. Tú no debes, tú no puedes, tú no haces, esto no está permitido, esto el Señor no le agrada y todo eso. Entonces empezamos a tener un lenguaje legalista. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿Dios le agrada o no le agrada esto? ¿Cuál es el problema del legalismo? Que mucha gente, por normas, por reglamentos, sirve al Señor porque le toca, porque deben, porque le tienen miedo a Dios, porque si no lo hacen entonces serán castigados, en vez de hacerlo porque de verdad aman al Señor. Cuando yo vivo en esa condición legalista, mi relación con Dios no está basada en lo que yo le ame a Él, sino que está basada en que le tengo miedo al Señor, ¿cierto? Pero miremos esta declaración y quiero que te lo grabes. El temor es el motor del legalismo, pero el amor a Dios es el motor a una correcta santidad. Esto quiere decir que usted no está en la iglesia porque le toca, que usted no le sirve porque le toca, que usted no da sus diezmos y sus ofrendas porque es por obligación. Usted hace todas estas cosas porque usted ama al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Entonces, si usted trata de vencer el pecado en sus propias fuerzas, se va a frustrar y se va a terminar cansando. Y piense en que usted va en un kayak o en una canoa, ¿cierto? Donde solamente pueden remar 2 personas. Y una de esas personas es usted y su otro compañero es Jesús. ¿Qué pasaría si usted rema solo y no deja que Jesús tome el control o la dirección del barco? ¿Qué pasaría? Obviamente usted se va a cansar. Miremos lo que dice Filipenses 4:13, todos lo conocen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso hay cristianos que están estancados en lo mismo, porque están remando en el mismo lugar, en el mismo lugar y no le están tampoco siguiendo el paso al Señor. El Señor está adelante como nuestro capitán. Él está dirigiendo nuestro barco y nosotros estamos tratando de remar con nuestras fuerzas y no le estamos siguiendo. El Señor nos está poniendo el paso y nos está diciendo, rema conmigo. Deja que yo te estoy ayudando, sigue mi paso, pero nosotros no le hacemos caso. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó la gracia. Y ahí viene el punto 3. Esto quiere decir que la gracia es más grande que la ley. La gracia es más grande que nuestro pecado. Y viene y dice Romanos 6 del 1 al 12. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una licencia para pecar. No, Señor, miremos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos o seguiremos en el pecado para que abunde la gracia? No, Señor, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sabe? La gracia no es una licencia para pecar. No es libertinaje. La gracia es el poder de Dios para poder vencer el pecado.
Y segunda de Corintios 2:19 también dice, y te he dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quieres vencer adicciones? ¿Quieres vencer hábitos? ¿Sabe? Esto no depende de ti, depende de la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice Gálatas 2:19 y 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Y este versículo no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Este versículo me acuerdo mucho a Darlene, porque ella siempre lo menciona. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros nos aprendemos este versículo de memoria, Pablo mismo nos está diciendo que nosotros ya morimos a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Pero cuando nosotros decimos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, eso quiere decir que ya Cristo está haciendo su obra transformadora en mi vida. Deja que Cristo te transforme, deja que Dios haga su parte. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, ya no soy yo el que remo en el barco solo, es que Cristo me está ayudando a mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya yo estoy dejando que Cristo trabaje en mí. Ya yo estoy entregándole todas esas áreas, ¿cierto? Y aquí Pablo nos está hablando de que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Y este es el segundo paso. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Deje que Cristo haga su obra transformadora en tu vida. Deje que Cristo lo transforme, lo cambie. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y repite esta declaración conmigo. La sanidad se encuentra en una persona, y esa persona es Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La libertad no es una fórmula. La libertad se encuentra en una persona, y esa persona es Jesucristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces miremos este pasaje. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libera, seréis verdaderamente libres. Repite esta palabra, verdaderamente, no es de mentiritas, no es opcional. ¿Qué quiere decir? Que hay cristianos que creen estar libres, ¿cierto? Pero en realidad aún siguen atrapados en sus vicios, en sus malos hábitos, en sus deleites, en sus adicciones. Esto se llama una libertad ficticia, una libertad de mentiras. Hay muchas personas que van el domingo a la iglesia y eso, mejor dicho, hablan bien bonito, oran bien bonito y tal, pero el resto de la semana, ¡plup!, se transformaron completamente, ¿cierto? Hay muchos cristianos que viven esa mentira. La mentira es que muchos se creen eso. Pero sabes, mi hermano, eso no es ser verdaderamente libres. Y no se trata de ser un santo el domingo o en el servicio de la semana, cada vez que nos conectamos por Zoom y participamos y oramos bien bonito y usamos unas palabras, mejor dicho, bien bonitas y usamos un lenguaje muy religioso. No, sabe, mientras nadie te ve, mientras nadie está a tu alrededor, ¿cómo es tu vida mientras sigues cayendo en lo mismo, ¿Sabe? La libertad no se trata de ir a la iglesia. La libertad no está en decir a cada rato, gloria a Dios, amén, aleluya. No se trata de decir eso. La verdadera libertad se encuentra en una persona, y esa persona es Jesucristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y como último punto, mi hermano, haz tu parte. Gálatas 5:1 dice, ahora somos libres porque Cristo nos libertó. Así que mantengámonos firmes en la libertad y no seamos esclavos del pecado. ¿Sabe? Cristo me libertó a mí para que nosotros podamos vivir una vida de libertad, y lo mismo lo ha hecho contigo. Para eso vino Cristo. Él no murió en vano. Él nos dijo, manténganse firmes en la libertad. Él nos dice, manténganse firmes. Así que recuerda esto, siempre, no tienes que remar solo en este barco. Rema con el Señor, rema y deja que Él guíe tu barco, deja que Él guíe tu vida. Ya no tienes que pagar por algo, porque ya Cristo lo pagó todo. Efesios 4:22 y 23 dice esto,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santificación de la verdad. Entonces, mi hermano, mantengámonos firmes en la libertad que Dios nos ha dado. Liberémonos de muchas cosas, mantengámonos firmes. Dejemos de pasar tiempo en el juego, dejemos de pasar tiempo consumiendo cosas que nos han dejado, de pronto, que nos han dañado nuestra salud. Despojémonos de pasar tanto tiempo en la televisión, despojémonos de pasar tanto tiempo en la tecnología. Despojémonos de todo ese peso del pecado que nos asedia. Y dice la palabra de Dios, y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Y sabe, así empezarás a cambiar tu lenguaje. Y lo puedes cambiar tú mismo orando y declarando y confesando y estando firme. Tú mismo te puedes liberar, tú mismo puedes soltar, tú mismo puedes hacerte libre de las ataduras del pecado. Tú mismo puedes renunciar. Nadie puede renunciar por ti. Nadie puede hacerte salvo por ti mismo. Tú solamente eres el único. Recuerda lo que dice la palabra. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, mi hermano, suelta esa carga. Deja que el Señor haga su parte. Entrégale tu vida entera. Deja de ocultarle ciertas cosas al Señor y darle esas áreas que están escondidas que no has querido soltarle al Señor. Y deja que sea Él transformando todo. Y dejemos de estar con una libertad ficticia, sino una libertad, como dice la palabra de Dios, verdaderamente libres. Entonces, en esta mañana, camina en la libertad que el Señor te ha regalado. Quiero que tú entiendas esta palabra en esta mañana y puedas atesorarla en tu vida y puedas ser libre en esta hora. Entonces, yo te invito a que tú hagas una oración conmigo en esta hora, y ahí con las personas que tienes a tu lado, toma su mano. ¿Y qué tal si toda tu familia es libre en esta mañana? Vamos a orar. Señor, gracias te damos, mi Rey, en esta hora. Gracias, mi Señor, porque he entendido, Dios, que tu palabra me enseña a través de Pablo, Dios, a través de esta epístola, Dios. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica, Señor. Oh Dios, yo te quiero pedir para que seas tú ayudándome a despojarme, Dios, de todo ese bagaje del pecado, Dios, de todos esos malos hábitos, de todos esos pecados ocultos, Señor, que aún no he podido entregar completamente delante de ti, Señor. Oh Dios, yo te pido, Dios, para que tú ayudes a mi vida, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a confrontarme con eso, Señor. Hoy renuncio a todo hedonismo, Señor. Hoy renuncio a poner el placer en mi vida más que cualquier otra cosa, Señor. Hoy renuncio a vivir por la satisfacción de lo que me agrada, de lo que me gusta, de lo que mi cuerpo anhela o lo que mi carne quiere, Señor. Hoy renuncio por vivir por el que me gusta, por agradar al hombre. Hoy renuncio, Señor, a que yo no tengo que estar agradando a los demás. Hoy, Dios, yo declaro que quiero agradarte solamente a ti. Si es algo que te agrada o no te agrada, Señor, es lo que más importa en este momento, Dios. Si edifica o no edifica, si glorifica tu nombre o no glorifica tu nombre, oh Dios. Oh Padre, yo te pido para que nosotros podamos entender en esta mañana, Dios, a poder controlar, Dios, nuestra pasada manera de vivir, y que podamos entender de que tú eres el centro y el capitán de mi vida ahora, que yo no puedo controlar muchas cosas, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, oh Rey. Oh Dios, yo te pido, Dios, para que yo deje de juzgar al hermano porque peca de una manera diferente a mí. Yo te pido, Dios, para que tú me ayudes a encontrar la paz, para que me ayudes a encontrar el gozo por el cual yo he sido llamado a glorificar tu nombre, oh Dios. Yo te pido, Dios, para que tú en esta hora, Dios, me hagas diferente. Empieces a cambiar mi vocabulario, Dios. Yo quiero poner de mi parte para poder glorificarte en todas las cosas que yo haga en mi vida, Señor. Oh Dios, quiero
colocar ciertas áreas de mi vida que de pronto son duras, así como yo lo hice con la música, Dios, que mi hermano también pueda colocar cuál es el anhelo, cuál es ese amor por la cual hay algo, sea la música, sea el juego, sea la comida, sea la tecnología, sean los juegos, sean las redes sociales, sean las novelas, sea el juego, el fútbol, los deportes, Señor, todo aquello que robe tu tiempo, Señor, todo aquello que me aparte de tu presencia, Señor, en esta hora, yo renuncio a eso y te pongo el lugar que tú te mereces, Señor, en esta hora. Oh Padre, ayúdame, Señor, a que nada que lo que yo haga tenga bien para mí y no tenga presente a los demás, Señor. Que deje de ser hedonista, que deje de ser egoísta también, Señor. Y que todo lo haga para el bien de los demás, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tú nos has confrontado esta palabra. Porque tú hoy has dicho que nosotros no debemos tener otros dioses delante de ti, Señor, porque sé que tú eres un Dios celoso y de que tú no compartes tu gloria con nadie, oh Dios. Que yo pueda entender esto, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque me has entendido a cómo liberarme de estos malos hábitos, de estos vicios, de estas adicciones, Señor. Gracias porque ya yo no vivo bajo la ley. Gracias porque ahora vivo bajo tu gracia, Señor, porque ya no vivo yo y porque la sanidad y la libertad se encuentran en una persona y esa persona lo eres tú, Dios. Gracias, mi Rey, en esta mañana te glorificamos y te bendecimos porque hoy en adelante vamos a caminar en pos de la verdadera libertad y la verdadera libertad la tenemos en ti, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. En el nombre de Jesús, y nuestra iglesia dice amén y amén. Entonces, mi hermano, en esta mañana yo quiero bendecir tu vida, enviar un saludo y esperemos que esta palabra nos haya confrontado un poco. Sabemos que todos hemos pasado por ciertas cosas, vicios, malos hábitos, cosas que necesitamos dejar. Dejemos que la palabra de Dios en esta mañana empiece a actuar, empiece a obrar. Y despojémonos, dejemos que sea Dios el que empiece a marcar el paso y que nosotros podamos remar con Él y que sea Él el capitán de nuestras vidas. Dios te bendiga, mi hermano, en esta poderosa mañana, en esta mañana que sea una palabra de poder para ti y que empieces a experimentar esa verdadera libertad en Cristo. Dios te bendiga, mi hermano, te amo mucho en el amor del Señor y que tengas una feliz mañana.